Muy buenas tardes a todos los asistentes en esta conferencia denominada Conferencia Educación y Democracia. Agradezco la participación de nuestros panelistas de esta tarde y saludo con mucho gusto a la maestra Mariana Cortés Guzmán. Muy buenas tardes, maestra. Gusto saludarla de verdad. Muchísimas gracias y pues gracias también por la invitación. Muchas gracias, maestra. Saludo con mucho gusto también a la profesora Libertad Martínez Telles. Un gusto saludarla y qué bueno que está participando y acompañándonos en esta conferencia de educación y democracia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, maestro Jorge, maestra Mariana, maestro Mario Luis. Pues aquí con lo que podamos contribuir precisamente para dar un hincapié precisamente a lo que es la democracia en estos momentos actuales del país. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Y por supuesto, reitero también mi agradecimiento por participar en esta conferencia a un gran amigo apreciado, compañero de muchas batallas, al profesor Mario Luis Hernández Mendoza. Mi hermano, un abrazo. Gracias, hermano. Gracias, Jorge, y estar aquí presente con tan distinguidas y profesionales y excelentes maestras y doctora, creo, maestra Mariana, creo que va para allá también muy pronto. Pues felicidades estar aquí, Jorge, por estos espacios que nos abren a todos y bueno, contar con excelentes panelistas, para mí es un orgullo. Muchas gracias, maestro Mario Luis Hernández Mendoza, y bueno, participación veracruzana una vez más, pues llevando a efecto unas conferencias con trascendental tema como es la educación y la democracia. Y vamos a iniciar nuestra serie de preguntas, de comentarios, y esta pregunta pues sería para cada uno de ustedes. Iniciamos con la profesora, la maestra Mariana Cortés Guzmán, y que a la letra dice la primera pregunta. ¿Cuál considera que es la importancia de la democracia para lograr un adecuado desarrollo de la sociedad? Sí, muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente reitero mi agradecimiento a Participación Veracruzana por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Y bueno, en definitiva, la educación es la base sobre la cual una sociedad se construye, y hacer ciudadanía implica un conocimiento, implica el conocimiento no tan solo de las leyes, de las normas, de lo que debe de ser una sana convivencia, sino nos vamos a los inicios, que es la lectura y la escritura, el hecho de que tengamos ciudadanos mucho más informados, mucho más conscientes de la realidad que estamos viviendo actualmente, que tengan esa posibilidad de poder participar en distintos espacios, de proponer a través de distintos canales que hemos visto que las instituciones hoy en día se han dado a la tarea de abrir para darle voz a quienes no tienen voz. Entonces, en esa medida, en que tengamos ciudadanos preparados, que tengamos ciudadanos muy conscientes de la realidad, en esa medida vamos a construir una sociedad mucho más democrática. Por supuesto que esto implica, acorde a los tiempos actuales, el hecho de que tengan ese conocimiento y ese acercamiento a la tecnología, que es lo que hoy también demanda. Esto representa para los docentes un gran reto, desde luego. La educación en México, en este caso, ha cambiado, lo hemos visto a raíz de este gobierno que está por finalizar la implementación de la nueva Escuela Mexicana, la implementación de nuevas metodologías sociocríticas que apuntan a ser a ciudadanos mucho más reflexivos, mucho más críticos, propositivos. Y esto no es algo nuevo. Sin embargo, pues existía quizá en el papel. Ahora para los docentes
pues ha sido todo un reto, ¿no? Estamos en ese proceso y todos aspiramos a construir un mundo mejor, sobre todo una cultura de paz en la que todos podamos convivir, en la que todos podamos interactuar, en la que todos podamos proponer y tomar decisiones, ¿no? Entonces, en esa medida, en tanto tengamos ciudadanos mucho más educados, en esa medida, pues vamos a construir una ciudadanía mucho más democrática. Muy bien, maestra Mariana, muchas gracias. Y bueno, continuamos con la misma pregunta con nuestra segunda panelista, la maestra Libertad Martínez Telles, y con la misma pregunta que le hicimos a la maestra Mariana, ¿cuál considera que es la importancia de la democracia para lograr un adecuado desarrollo de la sociedad? Adelante, por favor, maestra Libertad. Claro que sí, maestro Jorge. Bueno, antes que nada debemos considerar que la educación es un derecho humano y es un importante motor del desarrollo, además de uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud y sobre todo lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Y por lo tanto, en mi concepto, es un factor que influye precisamente en el avance y progreso de las personas y de las sociedades, cualquiera que ésta sea, urbana, rural, internacional, en fin. Además, la educación dentro de lo que es un adecuado desarrollo de la sociedad provee de conocimientos, enriquece la cultura y el espíritu, así como los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Por lo tanto, yo considero que tiene un papel muy importante para que se desarrolle cualquier sociedad que sea. Además de que es un proceso que propone, supone y además logra el avance y progreso social. Busca sobre todo el individuo que tenga a lo largo de su vida una gestión y una calidad, tanto en su vida personal como social, que le permita una función para poder transformar su sociedad, permitirse capacitar como persona para entender su realidad y poderla transformar. Por ello es que independientemente de que la educación a nivel global es considerada como un factor de producción, bueno, producción no nada más económica, sino también cultural, porque permite acabar de alguna forma con muchos problemas económicos de cualquier nación y funge como un instrumento regulador de las desigualdades sociales. Por lo tanto, es importante mejorar los niveles de educación en el país, así como también proponer que ésta tenga un énfasis en el desarrollo de las sociedades. Por lo tanto, yo considero que debe ser primordial este toque de la educación para el desarrollo de cualquier sociedad. Muchas gracias. Gracias, maestra Libertad, muy amable por su comentario. Y saludo nuevamente a mi estimado amigo, el maestro Mario Luis Hernández Mendoza, con la misma pregunta. ¿Cuál considera que es la importancia de la democracia para lograr un adecuado desarrollo de la sociedad? Adelante, mi estimado. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, tiene razón tanto la maestra Mariana como la maestra Libertad sobre la importancia de la educación. Y yo solamente quiero agregar que la educación, pero principalmente las escuelas, son una microsociedad que está en constante construcción. Aquí en las escuelas nosotros, junto con los maestros, los padres de familia, pues les damos a los niños estas herramientas y habilidades para la vida que principalmente logran que a un futuro ellos sean los nuevos miembros de la sociedad activa, los miembros de una sociedad progresista, ¿no? Porque ellos mismos se están haciendo y desarrollando de una manera humana, en la cual estamos dando como escuelas las habilidades y conocimientos necesarios para que ellos puedan desarrollarse plenamente como seres humanos. También algo muy importante es que en las escuelas promovemos la igualdad, ¿no? En la igualdad entre seres humanos, igualdad entre hombres y mujeres, y bueno, y ahora las nuevas también generaciones que están moviendo con diferentes géneros que están ellos y que tenemos que aceptarlos nosotros también como maestros y como sociedades a las nuevas culturas que estamos viviendo. También algo importante que en la escuela, pues nosotros tenemos que fomentar la democracia y no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito de toma de decisiones, de crecimiento personal, de que tanto ellos como seres humanos sepan qué es lo que quieren, desean y puedan contribuir a lograr una mejor escuela y una mejor sociedad.
también en las escuelas, como decía también la maestra Libertad, pues aunque es fomentarlos a buscar un desarrollo económico, también es necesario que como escuela fomentemos en los niños la situación y el pensamiento crítico, que ellos sean críticos de la sociedad. Algo muy importante de esta nueva escuela mexicana que quizás más adelante lo vamos a manejar, es que estamos desarrollando ahora los trabajos por proyectos, que aunque ya lo veíamos nosotros anteriormente de una manera personal y en los libros de texto, ahora lo tenemos ya como una parte, como una, y aplicarlo diariamente en nuestro centro de trabajo. Y con ello nosotros vamos a lograr que los niños tengan mayor conciencia cultural, social, política y sobre todo trabajar hacia una cultura de la paz. Eso es algo importante como escuela y yo creo que la educación en todas las sociedades que hemos vivido en todos estos siglos que ha existido el ser humano ha logrado contribuir hacia una mejor sociedad y hacia un mejor futuro, que es lo que debemos buscar. Sí, muchas gracias. Gracias, maestro Mario. Bueno, pasamos a la segunda ronda de la pregunta. Y bueno, para la maestra Mariana Cortés Guzmán, de acuerdo con su experiencia, ¿cuál es la realidad actual del sistema educativo veracruzano? Por favor, maestra. Sí, muchas gracias, contador. Bueno, vamos a recordar que venimos de una pandemia. Hace aproximadamente 2 años que fue el retorno a las escuelas, que hay que reconocer que el esfuerzo, el trabajo que los maestros veracruzanos y en general en todo el planeta, pues se desarrollaron para poder continuar brindando la educación como un derecho humano, como bien lo planteaban. La educación no es un servicio, la educación es un derecho. Entonces, a partir de ahí, reconocemos la gran fortaleza que tienen los maestros. ¿Sí? Implementando a través de distintos mecanismos, implementando distintas estrategias, haciendo uso de los recursos, fue que se pudo continuar con este trabajo a distancia. Cuando regresamos a las escuelas nos dimos cuenta que no hubo un retorno como lo hubiéramos esperado, sobre todo en el caso de las niñas. Yo creo que en ese sentido, el estado de Veracruz, en relación al tema de género, ha puesto un principal énfasis, sobre todo en los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, y no tan solo en el tema de educación, sino en relación a los derechos que como niñas, como niños, ellos tienen, y que somos los docentes desde cualquier figura, desde cualquier ámbito, somos los que tenemos que hacerlos valer, ¿sí? Para hacer valer este principio que tiene que ver con el interés superior de la niñez. En el estado de Veracruz, y no porque seamos del estado de Veracruz, pero dicen que estamos los mejores maestros, ¿verdad? Que tenemos a los mejores maestros y lo demostramos en aquel momento y se ha demostrado a lo largo de la implementación de un nuevo plan de estudios, de una metodología que si bien se había implementado en otro momento, los maestros han puesto todo el énfasis en apropiarse de él y de implementarlo en sus escuelas, con el ánimo de retomar problemáticas que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con el ambiente, que tiene que ver con problemáticas que tienen un gran impacto en la sociedad, y que si bien todos enfrentamos y todos vivimos, pero lo hemos normalizado, ¿no? Hay situaciones que estamos enfrentando como ciudadanos, como son el tema de la inseguridad, como son el tema de la violencia. Y en ese sentido, el estado de Veracruz, junto con los maestros, pues se ha estado trabajando de manera muy conjunta a través de distintos mecanismos, como son protocolos de actuación en caso del acoso escolar, del maltrato infantil y del acoso, del abuso sexual, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que cuando llegan los niños, cuando llegan a las escuelas, pues tristemente nos damos cuenta que entra la violencia a las escuelas, y es cuando los maestros
tenemos que asumir ese papel que como servidores públicos, como representantes del Estado, como garantes de la educación, y no tan solo una educación como cualquiera, sino el artículo 3º constitucional establece que debe ser una educación de excelencia. Entonces, en el estado de Veracruz, los maestros, y consideramos, ese es mi punto de vista, que las autoridades se han preocupado por brindarle a los maestros el conocimiento pleno sobre los protocolos, sobre los marcos sobre los cuales tenemos que actuar en las escuelas, y siempre con el ánimo de promover una cultura de paz. Sí, entonces esa sería mi participación. Muchas gracias. Muy bien, maestra Mariana. Y bueno, la misma pregunta para la maestra Libertad Martínez Telles. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la realidad actual del sistema educativo veracruzano? Por favor, maestra. Claro que sí. Bueno, me gustaría antes que nada, para aquellos que no conocen el sistema educativo, decirles que está compuesto por los tipos de educación básico, medio superior y superior, en las modalidades escolar, no escolarizada y mixta. La educación de tipo básico está compuesta por los niveles de preescolar, primaria y secundaria, que es en este nivel de primaria donde tengo experiencia como docente de grupo y directivo, pero también en el sistema superior al ser catedrática en el nivel en licenciaturas, diplomados y maestrías en la Universidad Pedagógica Veracruzana y el Centro de Estudios Tecnológicos del Golfo. Considero que del año 2020, que fue precisamente el año de la pandemia, en Veracruz, el 93% de las niñas y niños de 6 a 14 años de edad asisten a la escuela, y a nivel nacional la asistencia es del 94%. Pero esto es lo que reflejan las estadísticas. Sin embargo, en otros estudios que se han realizado, Veracruz ocupa el primer lugar nacional en el número de personas que no saben leer ni escribir, según datos del Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA, el cual reporta que hasta el 21 de diciembre de 2021 había en la entidad más de 503,454 personas en estado de analfabetismo. Entonces, ahí ya tenemos algo que nos está moviendo de cómo se encuentra el nivel educativo en nuestro estado. Porque desafortunadamente el rezago educativo siempre ha sido un problema sin resolver. Han pasado muchos gobiernos y siempre, tanto a nivel nacional como estatal y locales, el rezago educativo sigue incrementándose. Y es donde debe analizarse el fenómeno que está afectando al territorio estatal en lo que refiere a Veracruz. Considero que son 4 factores los que producen el rezago educativo. Una es el propio Estado, como ya lo manejaba hace rato Mariana. Aunque en algunos aspectos se ha focalizado y se ha atendido, hay otros muy descuidados, en la sierra sobre todo, en las zonas en donde los maestros pues de alguna manera no cuentan con todas las herramientas en este mundo digital del que ahora estamos hablando. Otro es la familia, porque habremos que la familia clásica o de antaño ha diferido mucho en las épocas actuales. Vemos muchas familias disfuncionales, muchas familias monoparentales, muchas familias en las que mamá o papá tienen pareja del mismo sexo, y de alguna forma esto también a veces afecta a los estudiantes. Y otra es la escuela. ¿Por qué la escuela? Bueno, la escuela, a pesar de que se ha capacitado, a pesar de que los docentes tienen los conocimientos para poder impartir y que ellos estén pues acordes a la vanguardia, no todas están dotadas de los mismos materiales, instrumentos, insumos y estrategias que se puedan aplicar en los niños para poder hacer que ellos estén permanentes en la escuela. Y lo digo porque, por ejemplo, yo trabajo con el maestro Mario en una escuela urbana que cuenta con todos los elementos. Y dentro de la misma zona trabajé en otra escuela con la que mañana voy a participar en un desfile local, porque se suspendió, como saben, en Córdoba el desfile. Y no cuenta con todas estas características que los chicos pudieran tener para poder sentirse a gusto en la escuela. Entre ellos, bueno, ahorita ya entró a la escuela escuela segura, escuela, se me fue ahorita Mario el nombre. La escuela maestra, y ya le están dotando de más materiales.
Sin embargo, la matrícula bajó muchísimo después de la pandemia. Y bueno, otro de los factores es el sujeto o el alumno. A veces el mismo pequeño, ya sea de la edad de preescolar, ahí los llevan porque los llevan, pero en la primaria muchos de los niños ya se ven afectados por los problemas y contextos que viven y a veces desertan de la escuela por lo mismo para ayudar a sus padres. Por ejemplo, la escuela que les menciono, que es aquí en la zona semicentro, semiurbana, semirural, por decir de alguna manera, en la que los niños pues prefieren irse a trabajar con los papás al mercado o hacer otro tipo de mandados para poder proveer en el hogar. Y además también la falta de interés que a veces la misma familia les motiva para que sigan estudiando. Lo mismo sucede con los alumnos en edad de pasar a la universidad. A veces dejan de estudiar, no ingresan a las universidades precisamente por primero proveer o tener un insumo económico, sobre todo para poderse costear los estudios, porque hay familias que definitivamente no les pueden dar una carrera universitaria. Y considerando esto, bueno, el sistema educativo en Veracruz, como lo mencionaba nuestro secretario de Educación, Víctor Emanuel Vargas Barrientos, cuando asumió la Secretaría de Educación, adquiere el compromiso de consolidar pautas definidas en materia educativa en su administración para que, bueno, Veracruz precisamente sea uno de los estados que tenga y cuente con más niveles de educación en México a nivel nación. Sin embargo, bueno, pues nos hemos dado cuenta que aunque haya hecho muchos intentos en los pocos meses que va, pues va en constante deterioro, no poder lograr esta gran labor magisterial, aunque los maestros y maestros, como ya dijo la maestra Mariana, tienen las mejores opciones, las condiciones prácticamente hacen que se dificulte cumplirle al Estado y al país. Porque volvemos a repetir, hay escuelas sin internet, hay escuelas sin insumos materiales, hay escuelas inclusive sin la estructura de mobiliario adecuado para los niños. Entonces, bueno, esto hace ver un Veracruz olvidado, no solamente ahorita, sino desde hace décadas. Y también hay un dilema en nuestro tiempo, el que exige precisamente un modelo e infraestructura educativa que forme a las nuevas generaciones en competencias, habilidades y también en sensibilidades imprescindibles para construir realidades más justas y dignas para todos. Porque si bien es cierto que la educación es una gama de contenidos y conceptos, ahorita últimamente es algo de lo bueno que se retoma en el nuevo plan y programas de estudio, es precisamente educar en las emociones. Porque la educación socioemocional, tanto para maestros como para alumnos, debe ser importante y primordial para que precisamente se logre abatir este tipo de lagunas o rezagos educativos que existen, para que precisamente se puedan quitar esos obstáculos en condiciones concretas, porque como ya les decía yo, en cobertura en la educación, sobre todo en la educación superior en México, rondan el 40% de los jóvenes en edad universitaria que no asisten, que no continúan estudiando una carrera profesional. Y si bien es cierto que una carrera profesional no lo es todo, porque también los oficios forman parte de este tipo de educación, bueno, va haciendo precisamente que nuestro nivel educativo como Estado vaya siendo más bajo. Y algo también que yo quería comentar es que precisamente en tiempos de campaña escuchamos muchas cosas, muchas propuestas habituales, el de aumentar el número de becas, incorporar la tecnología en la educación, ampliar el acceso a Internet, según el color del partido que sea. A veces dicen continuar con el programa educativo y sin embargo llegan, lo retoman y lo cambian totalmente. También retornar al programa anterior, que si bien es cierto, tuvo aciertos y errores, pero hubieron muchas cosas buenas también. O bien reformar el sistema actual sin definir los contornos ni los horizontes de esta presunta reforma. Yo considero que es necesario que quien esté a cargo de la educación, no solamente en el Estado, sino en el país, planteen un programa, un plan programático aterrizado en una realidad educativa. Es cierto que la educación por sí sola no va a cambiar el estado de cosas ni en nuestra ciudad, ni en nuestro estado, ni en nuestro país, pero no cabe duda que es una de las herramientas más eficaces con la que contamos para provocar la transformación de nuestra realidad histórica, de nuestras pautas de convivencia.
de nuestros modos de habitar el mundo, de nuestras formas de deliberar y resolver nuestros conflictos y desafíos. Así que la verdad es un gran reto el que tiene la educación en Veracruz en estos tiempos modernos en los que hace un momento veía yo las noticias aquí en nuestra ciudad. Bueno, un calentamiento de máquinas hizo que hubiera un incendio en una de las empresas históricas de la ciudad, como es Aceites Patrona. Y por poco y no me puedo conectar con ustedes a esta conferencia porque un transformador averió la luz de más de 25 cuadras a la redonda y demoró más de 1 hora 20 minutos para que se pudiera instalar. Me decía la maestra Mariana, no se preocupe maestra, vamos a poder hacerlo. Y yo tenía que cancelar, pero gracias a Dios, faltando 10 minutos, llegó la luz. ¿Y todo esto que se debe? Bueno, precisamente al tipo de educación que estamos teniendo y reflejando hacia nuestro planeta. El sobrecalentamiento que estamos haciendo de él, en donde pues todos tenemos que estar con aire acondicionado, un abanico, un ventilador, por los malos usos que estamos dando precisamente a esa capa de la atmósfera que está permitiendo filtrar estos calores que ya son casi infernales. Pero bueno, esa es mi aportación. Ojalá y quien nos escuche y quien esté al mando de esta nueva visión de lo que va a ser la educación tanto en México como en el Estado, tengan a bien tomar en cuenta los puntos de vista de estos maestros idealistas que somos porque nos conocemos y sabemos lo que queremos. Queremos un mundo mejor para nuestros niños, queremos escuelas dignas, queremos maestros que prediquen con el ejemplo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, maestra Libertad Martínez Telles. Agradezco su ponencia muy interesante. Bien, mis queridos amigos, vamos a continuar con esta conferencia, con la tercera pregunta, y va dirigida precisamente a mi estimada maestra Mariana Cortés Guzmán, y dice de esta manera: en la actualidad, ¿cómo contribuye la educación al fortalecimiento de la democracia? Adelante, maestra, por favor. Sí, muchas gracias. Estamos viviendo una vida política muy álgida. Lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo. Y la mayoría de los ciudadanos quisiéramos que este periodo de campañas pues terminara muy pronto, y justo es por lo que vemos en las redes sociales, que es lo que hoy en día existe. Entonces, la manera que como ciudadanos nos conducimos y que ahora se ha trasladado a estos espacios tiene mucho que ver con la educación. Entonces, nos preocupa demasiado, sobre todo en el caso de las fake news, ¿sí? Cuando hay información que no está corroborada, que no está verificada y que son verdades a medias que se transmiten. Entonces, esto implica por parte de los ciudadanos, que somos los encargados de discernir esa información, porque no son las autoridades, no son las instituciones, sino son los ciudadanos los que vamos a lograr de una manera muy inteligente seleccionar entre la información real y la información falsa. Entonces, esto tiene que ver con educación. El lograr construir una sociedad mucho más democrática en la que podamos dialogar sobre la vida política también es muy importante. Entonces, esto demanda por parte de los ciudadanos, y en este caso los maestros, que somos los que estamos en ese proceso, que contribuimos en la formación de niñas, de niños, de adolescentes, el darles las herramientas que posibiliten de alguna manera que puedan entablar un diálogo respetuoso, un intercambio de ideas fundamentado, argumentado, de tal manera que es a través de su largo camino por la educación que vamos haciendo ciudadanos mucho más conscientes de su realidad, mucho más críticos, mucho más propositivos, que puedan tener un impacto en la vida política a través de la propuesta de
algunas políticas públicas que puedan mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos, porque tan solo en la región tenemos la presencia de comunidades afromexicanas que por muchos años han sido marginadas y que hoy en día se ponen sobre la mesa y que todavía estamos en ese trayecto porque tiene que ver con un tema de discriminación. Entonces, hablar de educación es hablar de la realidad que hoy tenemos en México, porque eso también es parte de la nueva escuela mexicana, que cada maestro desarrolle a través de una autonomía profesional y una autonomía curricular y retomando a la comunidad como núcleo integrador, el poder brindar una educación de acuerdo a las necesidades de sus comunidades escolares. Es decir, los modelos anteriores que tuvimos, los anteriores planes de estudio que estaban basados o con un enfoque en competencias, justamente nos formamos ciudadanos que si bien eran competitivos, pues si bien estaban carentes de muchos valores que hoy en día la sociedad demanda. Entonces, es necesario que como sociedad que incluye a los padres de familia, se asuma con un compromiso mayor la participación que como escuela se requiere para poder tener una sociedad más democrática. Sí, y es a través de las acciones que realizamos en la vida cotidiana, a través de la toma de decisiones de manera democrática. Hoy el papel del maestro ha cambiado. Anteriormente era el maestro y era el libro de texto quienes regían las actividades en la escuela. Hoy nos damos cuenta que el maestro es quien va a guiar, quien va a acompañar, quien va a promover, quien va a acercar al alumno a distintas maneras de aprender, a distintos materiales, a que tengan una mentalidad. No quiere decir en este caso, cuando hablamos de una nueva escuela mexicana, que esté ajena a lo que vive la realidad a nivel mundial, sino un alumno que parte desde lo local, pero que también retoma las problemáticas que nos ocupan a nivel global. Entonces, desde mi punto de vista, la nueva escuela mexicana es una oportunidad que tenemos en las escuelas para poder lograr una ciudadanía mucho más democrática. Así es, entonces esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mariana. Y bueno, vamos a retomar la anterior pregunta también para el maestro Mario, y también le vamos a pedir que nos comente sobre la tercera pregunta. Maestro Mario, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la realidad actual del sistema educativo veracruzano? Y además, en la actualidad, ¿cómo contribuye la educación al fortalecimiento de la democracia? Por favor, Mario. Sí, gracias, amigo. Fíjate que tiene mucha razón tanto Mariana y Liber, que se ha hecho muchísimo trabajo en las escuelas, pero hay muchos retos, hay muchos desafíos, muchos retos que debe de buscar este gobierno y el gobierno que viene, porque ya el día 2 de julio la ciudadanía se va a volcar a votar por una opción de gobierno que elija a través del voto democrático. Si es cierto, se ha trabajado mucho en la cobertura educativa con el programa de la escuela al 100, anteriormente la escuela es nuestra y anteriormente la escuela al 100. También hemos visto que, bueno, los recursos financieros ante las carencias o muchas necesidades que tiene la escuela, carencias de infraestructura y necesidades que tienen que cubrir, son demasiados que el dinero no alcanza. Pero se está trabajando, se está fortaleciendo. Yo te puedo decir que el trabajo que se hace con los padres de familia, con sus colaboraciones voluntarias y la parte del esfuerzo que están haciendo para tener este dinero de la escuela es nuestra, pues ha mejorado algunas instalaciones, principalmente en algunos municipios, pero el reto es mayúsculo. Estamos hablando de más de 24,000 escuelas a nivel
estatal, que somos el estado que mayor escuelas tiene, mayor cantidad de maestros, junto con el Estado de México también tienen que cubrir, pero no alcanzan los recursos. Se tiene que trabajar mucho en esta cuestión de infraestructura, con la idea de levantar la calidad educativa de nuestros alumnos, que como decía Mariana, hace rato la pandemia impactó fuertemente en muchas realidades que vive nuestra sociedad, ¿no? Habrá aquellos que la tecnología lo tenían al alcance de su mano, principalmente escuelas particulares que tienen los recursos económicos, escuelas de zona centro, de ciudades que también nuestros padres de familia hacen el esfuerzo por darle a sus hijos infraestructura de internet, computadora, para que esta parte de la pandemia no se viera afectada, pero sí en muchísimos planteles, en muchísimas poblaciones principalmente marginadas, pues impactó duramente la pandemia del COVID-19. Eso hizo que se viera la realidad de nuestra sociedad, se viera la realidad de nuestras escuelas, y bueno, eso ha hecho que se busque tratar de revertir estos contenidos y aprendizajes que no se vieron, ¿no? El esfuerzo que hizo la Secretaría de Educación, pero principalmente los maestros, en verdad nos ponemos de pie ante nuestros compañeros maestros, sacaron a flote esta situación educativa, y aunque no se vieron muchos contenidos, ahorita en este momento están trabajando para que principalmente en lo que son las habilidades de lectura, escritura, pensamiento matemático, pensamiento crítico, se fueran otra vez fortalecidas, y bueno, se está trabajando a tratar de revertir esos años que se perdieron con este nivel educativo. El reto para el estado de Veracruz es muy grande. Tenemos que seguir trabajando, los maestros, en capacitarnos, en estar al día con que nuestros alumnos quieren, con lo que la sociedad requiere para... Ahora sí, ya no podemos hablar a principios del siglo XXI, sino ya a mediados del siglo XXI, porque prácticamente nuestros alumnos estarán entrando a nivel universitario, hablando de nivel primaria, en el año 2030. En el 2030 estarán entrando ya algunos a la cobertura de trabajo, y bueno, tenemos que seguir trabajando para que ellos estén completamente desarrollados y completamente capacitados para enfrentarse a la sociedad que requiera, pues como decía, libertad, transformar toda esta situación a un nuevo mundo, ¿no? Y si decía, el calentamiento global ya nos alcanzó, el derretimiento de los glaciares ya es un hecho, ya no vemos al pico de Orizaba como antes lo veíamos, a la mujer dormida, yo creo que ya no tiene su sábana blanca que anteriormente cuando iba yo a la Ciudad de México lo veía. El Popocatépetl, lógico, por su situación de actividad volcánica no podemos verlo, pero la mujer dormida, lo que es el Iztaccíhuatl, lo podíamos ver en algunas temporadas completamente cubiertas, pero temperaturas que hemos alcanzado de 38, 39 grados, no solamente un día, sino ya 15 días seguiditos, pues sí es preocupante para esta sociedad que estamos nosotros trabajando, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en la conciencia ecológica, en la conciencia de medio ambiente, en la calidad de los valores que estamos forjando con nuestros alumnos para que ellos puedan revertir, pues cuando menos, si no revertirlo, menguar, y que tengamos teniendo una tierra que nos pueda durar muchísimos años, ¿no? Como estamos ahora. Ese es el reto que tenemos con nosotros como docentes en el estado de Veracruz. También tenemos que trabajar mucho en ello, y es donde entra, ahora sí, la pregunta que me estabas diciendo. ¿Cuál es el papel fundamental para la democracia en la actualidad en el estado de Veracruz, en nuestros alumnos y en todo México? Pues sí, bien es cierto que el fundamento de la democracia es empoderar a los nuevos ciudadanos y darles las herramientas y los conocimientos necesarios para participar activamente en la vida pública. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y no solamente ahorita en la vida pública, sino ahorita en nuestras clases, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Debemos fomentar alumnos y ciudadanos críticos y reflexivos. Esto lleva a un pensamiento crítico en donde los alumnos permitan tomar decisiones. Ellos están ahora sí informados, pero tienen que filtrar esa información. Las fake news que manejaba hace rato Mariana, pues ellos deben saber cuál es verdadero, cuáles son falsos, y deben de verlo de manera objetiva, tener argumentos y principalmente tomar decisiones, pero informadas. Y eso ya haría que formemos niños activos y completamente responsables.
el pensamiento crítico también, reflexivo, perdón, el pensamiento reflexivo también es importante porque es ahí donde nosotros, con nuestros alumnos, y me da mucho gusto ver a los niños que luego vieron el debate. Estaba yo escuchando el día de hoy a unos niños de 6º grado de nuestra escuela, donde estaban hablando, oye, ¿viste cómo habló Xochitl, cómo habló Maynes, cómo habló Claudia? En verdad, escucharlos así de manera hacia lejitos para no quitarle su gusto por la plática, estamos viendo que hay cada vez niños más informados y más con acceso a este tipo de política que estamos viviendo. Y bueno, esto sembraríamos valores cívicos en nuestros alumnos, ¿no? En donde tengan que aprender a la tolerancia, respetar la diversidad y también no engancharse como nos enganchamos ahora los adultos, que si yo soy morena, que si yo soy PRI, yo soy PAN, yo soy Movimiento Ciudadano, nosotros nos peleamos, pero debemos de respetar y aceptar que nuestras decisiones son personales y nuestro voto debe de valer, ¿no? Independientemente por quién votamos. Estos valores son fundamentales porque de nosotros podemos ya tener, como decía hace rato Mariana, una convivencia pacífica, una convivencia democrática y sobre todo una convivencia de paz. Porque si estamos viviendo una elección muy difícil, que no había escuchado tantos atentados a los candidatos, tantas muertes, que sí ha habido anteriormente, no hay que negarlo, pero últimamente yo he estado observando que se está violentando mucho las elecciones. Y con todo ello vamos a trabajar una cultura democrática, ¿no? En nuestros alumnos tendrán que valorar los derechos humanos, el Estado de Derecho, pero principalmente también ellos van a poder reflexionar a dónde quiere llevar a nuestro país, ¿no? Hacia dónde quieren, y esto prácticamente deben de aprender a ver qué plataforma política, qué plataforma social a ellos les va a servir para su futuro. Y esto hará que tengamos una nueva sociedad civil. Si bien es cierto, ya tenemos sociedades civiles muy participativas, los movimientos del 8 de marzo, donde vemos jovencitas salir a exigir mayores espacios para ellas, a exigir mayores derechos, a exigir que no sean violentadas, es algo que está abierto esta parte de aguas de nuevas sociedades que anteriormente no se veía, y vemos jovencitas de 14, 15, 16 años con sus mamás participando y muchos jóvenes saliendo a exigir nuevos derechos. Las comunidades LGBT también salen a exigir también sus derechos, y tenemos una nueva sociedad en donde nosotros debemos de enfocarnos también a trabajar con nuestros alumnos a que su voz es válida, ¿sí? Y ya con ellos nosotros podemos ya tener una nueva conciencia política y un nuevo compromiso social con nuestros alumnos y con esta nueva sociedad. Por eso te decía que la educación sí es muy importante. El voto, la reflexión no se vende. Y si tenemos personas preparadas, alumnos preparados, sociedad civil preparada, tendremos un mejor México, más político, más participativo y más democrático. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, mi estimado Mario. Agradezco tus comentarios. Y bueno, la misma pregunta para la maestra Libertad. En la actualidad, ¿cómo contribuye la educación al fortalecimiento de la democracia? Por favor, maestra. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, la construcción de la democracia debe definitivamente que estar ligada a la educación. Son elementos imprescindibles para la formación de una ciudadanía que participe, como bien lo decían Marianita y el maestro Mario, de forma libre, racional y responsable en el desarrollo de los procesos democráticos. Si remontáramos al tiempo atrás, nos damos cuenta que las relaciones entre la democracia y la educación son indisolubles, no se pueden separar una de la otra. El concepto de democracia republicana nació precisamente en los albores de una época cuyo significado distintivo fue la Ilustración, en pleno siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Se pensaba en ese momento que la libertad humana solo era posible mediante el cultivo de la inteligencia y de sus peores enemigos, que en ese momento eran la ignorancia y el oscurantismo. Estas condiciones en la educación fue un anhelo compartido de los hombres modernos y precisamente de donde nace el concepto de democracia. Ahora bien, la formación ciudadana implica, como ya bien lo dijeron mis compañeros, el fomento de una cultura política que estimule la participación cívica y civilizada. Hace rato comentaba Mario precisamente el hecho de que actualmente nos estamos dando a conocer
por esos hechos sangrientos previos a las elecciones, que si bien es cierto no son de estos últimos tiempos, ahora se ven con mucha más frecuencia que antes. Por ello, el respeto a los derechos humanos, a las diferencias culturales y a las minorías, tanto en el ámbito público como privado, es un marco de justicia y libertad que todos los ciudadanos desde pequeños debemos conocer. Por ello y para ello, es tarea esencial de la educación, ya sea de forma informal o formativa, prever a la población tanto del conocimiento de los principios que dan forma a la democracia, a sus valores, a su evolución histórica, como de habilidades y destrezas que estimulen su disposición a participar y a involucrarse en los asuntos públicos. Porque como bien dice Mario, antes el manejar a los políticos, escuchar sus propuestas, conocer sus debates, era de los adultos y ahora cada vez más se integran los jóvenes y los niños principalmente en edad escolar. Es más, hasta los pequeños de preescolar, por lo mismo de que escuchan y ven a sus papás, también hacen comentarios de ello. Hemos de conocer que entonces la educación debe configurar precisamente a los ciudadanos en estos valores democráticos que orienten una conducta y que definan su posición frente a realidades concretas, hacia propuestas de trabajo que manifiesten una mejoría en la ciudadanía y en lo que concierne a todo lo que la ciudadanía debe tener como impacto social o como campo de acción social, porque esa es la realidad en la que cada uno de ellos vive. Antes, válgase la expresión, se vendía el voto o se compraba el voto con una canasta básica, incluso hasta con 500 o 1000 pesos. Yo creo que ahora las personas deben sentarse a pensar bien en esa decisión, porque es una acción que va a llevar 6 años o 4 años o 3 años, dependiendo del tipo de elección, que con una despensa o con 1000 pesos o así sea más dinero, no puede traducirse en eso. Debe ser una acción pensada el hecho de que la democracia precisamente habla del reconocimiento de la dignidad humana y de la de los demás, la aceptación de la diversidad, la tolerancia, la igualdad, la honestidad, en fin, todos los valores que nosotros conocemos como la responsabilidad, la participación, que son valores de una cultura democrática, producto del aprendizaje social, que al entenderlos, aceptarlos y tomarlos para cada uno de nosotros, se convierten en pautas de conducta que propician una mayor práctica y demanda precisamente de esa democracia. Y es ahí donde la educación resulta clave en la consolidación y perfeccionamiento de la democracia, pues debe plantearse desde las aulas de cualquier nivel educativo. La fuerza de toda democracia depende precisamente de estas virtudes como ciudadanos que debemos tener, porque no son verdades relevadas, ni reveladas, ni hábitos naturales. Efectivamente, tuvimos que adquirirlos desde niños, como ahorita los que escuchamos, por parte de nuestros padres, por parte de nuestra familia. No hay evidencia de que hayamos nacido con ellos o que aparezcan en una generación espontánea de forma natural. No, son adquiridos. Los valores de la democracia, a diferencia del amor, que es así lo conocemos desde que nacemos, se va adquiriendo conforme se va viendo, cómo se va trabajando con esa responsabilidad, tanto de los políticos como de nosotros como ciudadanos, para poder decidir y elegir qué es lo que queremos para una justicia económica y social, para que haya igualdad en esos derechos, para que tengamos la libertad de poder expresarnos, decir, decidir y hacer, para poder nosotros también tener respeto a la ley, pero que la ley también nos respete a nosotros, para que haya una mejor civilidad y una mejor verdad en cuanto a conocimientos y hechos, porque si bien es cierto que hay una ley que dice que podemos tener acceso a la información y todo eso, la verdad es que se dificulta. Yo estoy viendo un proceso ahorita que conozco de leyes educativas, sin embargo, hay muchas cosas que no tienen acceso a ellos, pese a que tuvo uno, el maestro Mario no va a dejar mentir, porque él también tuvo un cargo sindical. Sin embargo, hay cosas que se cierran y que no se tiene tanto acceso a esa información, y eso es parte también de la democracia. Otra medida que considero en la educación es que precisamente se convierte como una estrategia para instalar y perpetuar la democracia mediante las organizaciones de procesos de formación para que los ciudadanos aprendan a decidir,
a decir, a compartir y a convivir, lo cual desde luego supone además la inclusión de contenidos y experiencias de formación para que los individuos de cualquier edad, pero especialmente los que están en edad de votar, puedan ejercer esta democracia. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Libertad, muy amable. Y bueno, pasamos a la cuarta y última pregunta, y que dice, ¿qué retos a futuro tiene el sistema educativo veracruzano para contribuir o consolidar la democracia? Por favor, maestra Mariana Cortés Guzmán, fuera tan amable. Muchas gracias. Pues yo creo que el principal reto en este caso lo veo el darle la continuidad a este plan de estudios. Algo que ha fallado y que tiene un gran impacto, porque si hay que mencionarlo, hay un gran desgaste emocional, físico y sobre todo intelectual en el magisterio por todos los esfuerzos tan grandes que han venido desarrollando. Pero si algo ha fallado en los sistemas es la falta de continuidad en los planes de estudio. En este caso, estamos frente a unas elecciones que no sabemos en qué va a terminar y esperemos que el nuevo gobierno pues pueda darle y pueda fortalecer y pueda hacer ese análisis que se requiere del impacto que está teniendo. Hay que mencionar que este plan de estudios no tuvo ese pilotaje tan importante para considerar aciertos y desaciertos. Creo que es necesario, creo que al final de este ciclo escolar, cada una de las escuelas podrá valorar en términos de retos y desafíos lo que ha representado esta nueva propuesta curricular, que como ya mencionamos hace un rato, en la implementación de metodologías sociocríticas que tienen que ver con métodos de proyectos, que tienen que ver con poner en práctica, pues no tan solo conocimientos, sino también habilidades y actitudes. Es importante que el nuevo gobierno le dé seguimiento, le dé continuidad, haga ese análisis y podamos tener los maestros pues la posibilidad de seguir experimentando, porque es lo que estamos haciendo durante este ciclo escolar, poniendo en práctica, pero sobre todo con el firme propósito pues de lograr abonar a tener una mejor ciudadanía, ¿sí? Entonces, hace un rato mencionaba la maestra Libertad y justamente educación básica comprende desde preescolar, desde primaria, secundaria, todos en su conjunto, desde educación inicial hasta educación media superior, estamos trabajando sobre una nueva propuesta. Entonces, pues pedir a las autoridades que estos esfuerzos que se han venido realizando, primero que nada, para tener un conocimiento mucho más profundo, que sí lo quiero mencionar, es la primera ocasión que tenemos esa oportunidad de conocer a profundidad un plan de estudios, porque definitivamente los anteriores, el nuevo modelo educativo, y yo creo que aquí están mis compañeros maestros que también son de educación básica, aprendizajes claves, realmente era una situación que nos decían, este es el plan de estudios y aplícalo. Entonces, esa manera como se venía dando en cascada, ya cuando llegaba al maestro, ya llegaba lo mínimo de conocimiento y el maestro pues al final pues no conocía a profundidad el plan de estudios. Entonces, han sido muchos años, hay que decirlo, ¿sí? En que realmente en las escuelas ha faltado ese seguimiento, ha faltado concretar todas esas propuestas, y hoy en día pues tenemos una sociedad como la que estamos, con la que estamos conviviendo los maestros en las escuelas, y que definitivamente nos colocan en una situación muy vulnerable, sobre todo por el tema de la desintegración familiar, de la pobreza, que ha sido uno de los propósitos
de este gobierno y que tiene que ver también con un tema de ciudadanía y que tiene que ver con un tema de democracia, porque esto es uno de los grandes problemas para la democracia. Entonces, y esto dicho por Córdoba, Villalobos en su momento, perdón, Lorenzo Córdoba, cuando era encargado del INE, eso es uno de los grandes problemas que tiene. Entonces, una sociedad no puede aspirar a ser democrática cuando sus ciudadanos viven dentro de la pobreza. Entonces, en su conjunto, como sociedad, estamos enfrentando muchas problemáticas que tienen un gran impacto en la familia. Entonces, si recordamos hace muchos ayeres, la familia era la base de la sociedad. Entonces, había una certeza de que los alumnos, los estudiantes, muchos venimos de esas familias, teníamos las bases necesarias para poder convivir de una manera sana, en armonía con nuestros semejantes. Sin embargo, estamos pasando por una crisis muy grande de valores y que tiene que ver también con el uso de la tecnología, con el uso de las redes sociales, con la migración que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la desigualdad. Entonces, son muchas problemáticas las que estamos enfrentando y que consideramos y le damos el voto de confianza porque son los maestros los que van a poder concretar una nueva escuela mexicana. Entonces, que no se quede únicamente en el discurso, porque también es importante mencionar, no hay que romantizar la profesión del maestro, no hay que romantizar que en las escuelas todo está perfecto, no, definitivamente que no, y no tiene que ver ni con los pisos, ni con las paredes, ni con la carencia de recursos, ¿sí? Entonces, los maestros hacen mucho esfuerzo porque la educación sea realmente de excelencia. Y ahí es donde entra un término quizá muy abstracto, pero que nos convoca a cada vez hacer mejor las cosas. ¿Sí? Hacer mejor las cosas. Quizás sea una utopía la excelencia, pero es la que también nos va moviendo y nos va motivando a que cada maestro en sus escuelas, cada director, la escuela en su conjunto, la comunidad escolar que está formada por los padres de familia, el personal, por los alumnos, vayan a una misma dirección. Entonces, creo que eso es lo que nos ha faltado, darle sentido a la educación. Entonces, los retos que enfrenta la educación en Veracruz me parece que tienen que ver mucho con esta continuidad de la que yo les hablaba, amén de los recursos que siempre hacen falta, no es por demás, pero sí hay que reconocer que el programa de la escuela nuestra pues ha venido a resolver muchas problemáticas. Yo soy supervisora escolar y puedo mencionar que de 16 escuelas de mi zona, afortunadamente todavía el mes pasado pudimos concretar un techado en una escuela del municipio de Córdoba y esto representa un gran avance y una mejora y una posibilidad de que los alumnos y los maestros realicen sus actividades en espacios mucho más dignos. Hace un rato estaba leyendo una noticia que tiene que ver justamente con las altas temperaturas y qué bueno que sea así porque no todas las escuelas tienen la posibilidad de contar con clima en las aulas. Entonces hay lugares, sobre todo en el estado de Veracruz, al norte de Veracruz, en Papantla, por ejemplo, donde las temperaturas son hasta de 52 grados. Entonces, ¿en qué condiciones los niños están trabajando, ¿no? Entonces, y esto hablando de la escuela pública, yo creo que la escuela privada se encuentra en otras condiciones que no todas también, porque no todas cuentan con las condiciones necesarias para enfrentar estas condiciones que ya nos están rebasando, que por omisión, por acción, pues estamos debiéndole ya a las nuevas generaciones, inclusive a aquellos niños, a aquellas personitas que todavía ni siquiera nacen, pues ya tienen una deuda ecológica y todo por la responsabilidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, aquí la idea y la propuesta
que debemos tener como autoridades, como directores, como maestros, es transitar hacia una mejor sociedad, porque lo merecen las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ese sería el gran reto en el estado de Veracruz, y que de la misma manera como se ha trabajado, que tiene sus problemáticas también, porque no todo es color de rosa. Hay que reconocer también que hay que trabajar mucho con las comunidades, con los comités de padres de familia, para que los recursos se ejerzan en un 100% en las escuelas, porque es una oportunidad única, ¿sí? Tenemos escuelas que han recibido inclusive 600,000 pesos para mejoras en las escuelas, y vemos cómo las asociaciones de padres de familia han podido resolver problemáticas que tienen que ver no tan solo con el techado, sino con aulas, sino también con más espacios. Tiene que ver con mobiliario, tiene que ver con equipo, que es tan importante en las escuelas, ¿no? Entonces, necesidades siempre, siempre hay, y ese es el gran reto de la escuela pública, ¿sí? El tener sociedades que participen, que colaboren. Entonces, al hablar de democracia, yo creo que tiene que ver en todos los ámbitos que tienen que ver con la educación, y sobre todo tiene que ver con la toma de decisiones, porque en la medida que se involucren los padres de familia en las decisiones de la escuela, en esa medida también vamos a generar un compromiso, y esto también tiene un gran impacto en sus hijos, en los estudiantes, para que tengan mejores condiciones en las cuales realizar sus estudios, y pues en eso estamos, ¿no? Entonces, retos yo creo que son demasiados, ¿no? Entonces, esa sería mi participación. Muchas gracias. Muy puntual, maestra Mariana, muchísimas gracias. Y bueno, hoy le damos paso también a la maestra Libertad con la misma pregunta. ¿Qué retos a futuro tiene el sistema educativo veracruzano para contribuir a consolidar la democracia? Adelante, maestra Libertad, por favor. Ok, pues retomando precisamente lo que dice la maestra Mariana, yo me planteé otra pregunta. ¿Cómo podemos conocer el futuro que les dejaremos a los niños de hoy para que contribuya a la democracia? Efectivamente, retos y desafíos en la educación hay muchos, como bien lo dijo Mariana, y están relacionados precisamente con la infraestructura educativa, la calidad de la enseñanza, la brecha educativa, la formación docente, la falta de recursos que siempre va a ser necesario que se inyecte en la educación, entre otros, y muchos más que podría yo enumerar, como problemas de cobertura, problemas de calidad, problemas de gestión inadecuada, recursos insuficientes, en fin. Pero considero que actualmente la educación no debe consistir tanto en transmitir conocimientos y que los alumnos los acumulen, sino enseñarles a resolver situaciones nuevas e inciertas, porque efectivamente no sabemos qué va a ser de aquí a mañana cuando nuestros alumnos ahorita de educación inicial, de preescolar o de secundaria lleguen a ejercer un oficio o una profesión dentro de unos 20 años, ¿verdad? En la calidad del planeta que estamos dejando, que estamos haciendo de él, hay muchos, muchos retos para la educación y sobre todo para la democracia. Por ello, yo vuelvo a apostar a cierto tipo de educación que, como nos los marcan los pilares básicos de la educación de la UNESCO, debemos considerar para desarrollar y mejorar una democracia. Por lo tanto, la educación juega un papel muy importante como educar en la sostenibilidad, es decir, basándonos en una sociedad más sostenible. La educación debe tener un importante componente social y enseñar a respetar el medio ambiente, porque eso es lo que actualmente nos aqueja, de que estemos sufriendo tantas cosas dentro de nuestro pequeño mundito, entorno, contexto, localidad, colonia, municipio, en fin, porque se considera fundamental hacer frente a las futuras crisis del medio ambiente, que como ya bien hemos mencionado los tres, estamos sufriendo estas situaciones de una falta de agua, de un calentamiento global, de una sobrepoblación y por lo tanto poco acceso a empleos y a lugares en la educación, sobre todo a nivel de preparatoria y de universidades.
que también, como ya cité en la pregunta anterior, muchos tienen poco acceso a ese tipo de educación. Y por lo tanto, debemos unir la escuela y la sostenibilidad con valores imprescindibles para lograr educar hacia esta sostenibilidad, como se conoce ambiguamente o tradicionalmente, educación ambiental. La otra de la que ya hablaba también era la educación emocional, porque como nos hemos dado cuenta en los últimos años, la salud mental es uno de los grandes problemas que atañe actualmente a nuestra localidad. ¿Cuántas veces no hemos oído de que jóvenes se suicidan, que nuestros compañeros maestros llegan a atentar contra su vida, que padres de familia incluso no solamente atentan contra ellos, sino contra toda la familia, o al revés, los hijos contra los padres? Entonces hay que también actuar en ese sentido, porque no es suficiente tener una buena educación o estar en una escuela, no es suficiente tener un buen trabajo o una situación estable. La estabilidad mental es un pilar para desarrollar cualquier tarea laboral y poder compaginar nuestra vida profesional y personal con una vida social. Y precisamente uno de los objetivos de este tipo de educación emocional debe ser que cada persona alcance un estado de bienestar social y emocional, porque hoy en día estos programas de formación docente, pues sí es cierto que incluyen una mayor atención a las competencias emocionales, pero como bien lo dijo Mariana, no podemos romantizar que en las escuelas se esté llevando a cabo o que desde los planes de estudio se estén enfocando como debieran ser. Y bueno, precisamente como sabemos que estamos en un mundo global, tenemos que apostarle también a la educación global y multicultural, porque nuestro mundo, como cada vez lo vemos más globalizado, hay mayor mezcla de culturas, de nacionalidades. En nuestras mismas escuelas llegamos a tener diferentes alumnos, no solamente de nuestra localidad, sino de otras, e incluso de otros países. Bueno, en la Escuela Carrillo hemos tenido la fortuna de tener europeos por aquí, estadounidenses también, muchos de ellos. Entonces tenemos que apostar también a ello, ¿no? Aprender de estos que llegan y darles nuestra cultura para que también vayamos teniendo ese reconocimiento social, porque precisamente es un educar a niños y adolescentes para que desarrollen una mentalidad abierta y global, para que puedan convivir en un entorno internacional, porque hemos visto que los jóvenes de hoy ya no quieren nada más trabajar en la Ciudad de México o en la capital del estado, ya se quieren ir al otro lado del mundo. Entonces tenemos que apostar en que también esa educación y esa democracia vaya bien cimentada para que puedan convivir en esos ámbitos nuevos. Y sobre todo tener una mentalidad abierta, que es una de las bases del mundo actual y que tiene que ver con las formas democráticas. Y bueno, definitivamente tenemos que formar a los ciudadanos del siglo XXI, porque si bien es cierto que la educación se basa en formar ciudadanos que sean capaces de convivir en una sociedad inclusiva, que requerirá definitivamente de emprendedores, de que sean creativos, críticos, también es eh, importante mencionar que la sociedad actual es diferente y ya no existe un solo camino recto para la formación, sino que van teniendo diferentes vericuetos para que puedan llegar a lo que tienen como meta trazada. El reto final por sí es conseguir que el alumno encuentre su propia vocación, su propio sentido de profesionalización o de un oficio que quieran realizar, y que esta sea su pasión y su talento y lo desarrollen a manera, como me decía a mí mi padre, que no sea un trabajo, sino que sea un gusto por vivir y que sea tu pasión y que no se te dificulte, porque precisamente eso es lo que quieres. Y si es lo que quieres, lo vas a hacer bien. Y si lo vas a hacer bien, vas a dar buenos resultados. Esa sería una de las formas de participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Libertad Martínez Telles. Y bueno, la misma pregunta para nuestro amigo, el maestro Mario Luis Hernández Mendoza. ¿Qué retos a futuro tiene el sistema educativo veracruzano para contribuir a consolidar la democracia? Adelante, Mario, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, felicito a mis compañeras, la verdad me dejan casi sin palabras al escucharla. Casi prácticamente pues dijeron todo lo importante, ¿no? Hacia dónde vamos, a dónde transitamos y a dónde debemos ir como sociedad. Pero principalmente yo quiero agregar algunas pautas también ahí que como escuelas debemos trabajar, ¿no? Debemos reducir principalmente esa desigualdad que existe dentro de nuestras escuelas, porque pues sí es cierto, ¿no? Tenemos alumnos con diferentes situaciones socioeconómicas, pero también
situaciones también que decía algo muy importante de emociones, niños con diferentes tipos de emociones que conlleva a crisis existenciales en nuestros alumnos. Yo creo que algo que un reto que tenemos que trabajar en la democracia en nuestras escuelas es escucharlos, a entenderlos, a que su opinión sea tomada en cuenta en todos los aspectos, tanto en su aprendizaje, en lo que desean, cómo desean aprender, hacia dónde quieren ir y lo que ellos quieren como ciudadanos y como seres humanos independientes e individuales. Tenemos que trabajar mucho en estos tipos de niños porque sí tenemos una crisis de emociones muy fuertes y muy graves en nuestras escuelas. Y trabajar con ellos porque yo algo que he visto de la pandemia para acá, y no sé si mis compañeras tengan otra opinión, tenemos unos niños con el 50% ya de divorcios o de padres separados en nuestras escuelas, si no es que más. Niños que viven solos porque la situación socioeconómica de su casa necesita que tanto padre y madre trabajen, o en su caso, los padres luego tienen que están separados y solamente prácticamente viven con el papá, la mamá, o en el caso de muchos de nuestros alumnos con los abuelitos. Hacen la parte de padres en el casi de las 24 horas, les puedo decir que 18 horas están con los abuelos por la situación socioeconómica. Trabajar mucho en este tipo de alumnos que se pueden volver vulnerables, porque no solamente la vulnerabilidad está en la discapacidad, en la educación indígena o alumnos de pobreza, sino aquellos niños también de pobreza emocional, de tristeza emocional principalmente. Como sociedad, como escuelas debemos trabajar muchísimo en este tipo de niños y alumnos que tenemos en esta escuela para que vean en la escuela, pues no un refugio, pero sí una oportunidad de salir adelante y de prepararse para tener un mejor futuro y que tengan amigos, que tengan quienes son escuchados y que el maestro nos volvamos también parte, no digo que amigos, pero orientadores para poder darles nuestras ideas y darles que en nuestras escuelas se sientan ellos seguros, felices y escuchados. Tenemos que trabajar también como docentes y como alumnos y como padres de familia y sociedad en general a mejorar la calidad de la enseñanza. La enseñanza no solamente viene del maestro, que quede claro, la enseñanza se da en todas partes, en la casa, en la escuela, en la misma sociedad. Y para ello tenemos que trabajar mucho en fortalecer, en crear, darle las herramientas, habilidades y conocimientos para que ellos puedan ser unos ciudadanos excelentes y unos ciudadanos democráticos, que aprendan a escuchar al otro, a convivir y a tolerar y respetarse principalmente. Debemos trabajar mucho también nosotros como escuelas en el uso efectivo de la tecnología. Todo el mundo tiene ya acceso a Internet, todo el mundo tiene acceso a celulares, todo el mundo tiene acceso a redes sociales. Y esas redes sociales, híjoles, me ha tocado ver muy buenos programas educativos, excelentes, youtubers que te enseñan, que te conllevan a llevar y a gustarte por la ciencia, pero también tenemos youtubers nefastos, perdón que lo diga, que en lugar de enseñar valores, enseñan antivalores. Y ese trabajo también tenemos que hacerlo nosotros como maestros, pero también la sociedad como padres de familia y familia, trabajar en esta parte. Tenemos también que fomentar la participación ciudadana de nuestros alumnos. No solamente salir a votar y ver en estas cuestiones políticas, sino también en nuestro currículo debe estar imperando siempre la democracia, en donde los alumnos tengan esta capacidad de opinar, decidir el rumbo de su educación, ¿no? Decidir qué quieren aprender, cómo entre ellos tolerarse, cómo entre ellos saber tomar decisiones, cómo entre ellos caminar junto con el maestro, el docente, hacia un aprendizaje que les sirva a sus necesidades y les sirva a su entorno y les sirva para su futuro. Debemos trabajar también en estas experiencias de aprendizaje como maestros y alumnos, que desarrollemos en los alumnos poder participar como ciudadanos en el trabajo, debe trabajar en equipos, trabajar ser de manera colaborativa, cooperativa y también en la comunicación efectiva, no afectiva, perdón, que es efectiva y afectiva, hasta saber escuchar al otro. Y algo principal, la resolución de conflictos. Algo que está pasando muchísimo es que los alumnos ahora se pelean de una manera tan, yo me acuerdo que antes nos peleábamos, no lo voy a negar, pero ahora se pelean tan fuerte que casi prácticamente pues llegan a agredirse y lo vimos con allí en Tlaxcala, cómo fue asesinada vilmente una niña por otra alumna con una piedra
tenemos que trabajar muchísimo en nuestros alumnos, ¿no? Cómo resolver sus conflictos. Y esto nos lleva que debemos de fortalecer como escuela en la cultura de la paz. ¿Y qué es la cultura de la paz? Bueno, prevenir la violencia, trabajar con los alumnos que cualquier tipo de violencia es sancionada y debe ser sancionada de manera fuerte. Y debemos crear en nuestra escuela un ambiente seguro y propicio de aprendizaje. Algo que manejaba hace rato Mariana era que existen protocolos y que debemos implementarlos. Estos protocolos están muy bien encaminados, la ley 303 y los protocolos de actuación para el caso de violencia de cualquier tipo y amenazas que te podemos tener en nuestras escuelas. Debemos de trabajar muchísimo para que el alumno sepa que siempre en una sociedad hay normas, hay leyes que llevan a que esto transite en esta cultura de la paz y prevención de violencia. Pero para que no lleguemos a eso, debemos trabajar en la resolución de conflictos, ¿no? Enseñar a nuestros alumnos y estudiantes las estrategias para poder resolverlos de una manera pacífica a través del diálogo, la empatía y también principalmente con nuestros alumnos el respeto mutuo. Algo que debemos trabajar porque sí nos permite el plan y programa y a veces como escuela queremos que nos venga todo en forma de cascada, es que no, que debemos fortalecer nuestra autonomía curricular. Tenemos un plan de estudios flexible ahora, un plan de estudio que podemos hacerlo nuestro, pero principalmente desarrollar nuevos contenidos que puedan ayudar al alumno y a nuestro entorno a superarlo, ¿no? Y nosotros en este proceso educativo tenemos que buscar bien cuáles son esas necesidades específicas de nuestros alumnos, pero principalmente del contexto donde ellos viven. Y ahí podemos trabajar muchas situaciones. Sembrar árboles en las banquetas, ya no veo árboles en las banquetas como anteriormente veíamos, ya ya la gente casi no tiene árboles, no tienen jardines, todos queremos ponerle cemento y no, y empezar a quitar el cemento y empezar a sembrar más árboles en nuestra ciudad de Córdoba, hablo de Córdoba en cuestión, ¿no? Y esto conlleva a que la sociedad y los alumnos debemos acercar a esta comunidad a nuestras escuelas, algo que lo maneja mucho en los proyectos comunitarios del nuevo plan y programa de estudio, que la comunidad se acerque a las escuelas y la escuela debe ser aquella que junto con las escuelas tomen decisiones para mejorar su entorno. Y aquí no solamente incluye a los alumnos y maestros, incluye padres de familia, a los miembros de la comunidad, a las asociaciones civiles como la tuya, Jorge, y vemos a la parte ecológica que tú también manejas mucho y te invito a mi escuela a poder desarrollar algún proyecto para mejorar nuestro entorno de nuestra periferia de ahí de la colonia San José, para que podamos tener cada vez pues mayor participación de la ciudad en cuestiones no solamente del medio ambiente y de ecología, sino transformaciones también en vidas democráticas. Y con algo muy importante, debemos combatir la corrupción a través de la transparencia y rendición de cuentas. Siempre debemos de rendir cuentas y los recursos que nos lleguen, aprovecharlo de una manera transparente porque son recursos de los padres. En muchas de las ocasiones, como el caso de nuestras escuelas, que vivimos, o sea, logramos tener escuelas dignas gracias a los padres y también de recursos que nos llegue del gobierno. Pues prácticamente, pues yo diría que con eso nosotros podemos consolidar un ambiente democrático en nuestras escuelas y pues bueno, y ya con ello podemos tener una sociedad más justa, más participativa, sobre todo más próspera y con una nueva conciencia de nuestros alumnos hacia el siglo, ahora sí a mediados del siglo XXI. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, mi estimado Mario. Muchísimas gracias por tus comentarios a esta pregunta. Y bueno, pues vamos a pasar a la sección final, esta sección donde tenemos el comentario libre, ya sin que yo les imponga la pregunta. Y bueno, comentarios finales, por favor, para mi estimada maestra Mariana Cortés Guzmán. Por favor, maestra. Muchas gracias. Que ya Gracias, tenía yo contador. tiempo de no interactuar con ella por este medio. Así es que me da mucho gusto, Sí. maestro. A mí también, de verdad que pues muy agradecida siempre por este espacio, participación ciudadana, pues no es la primera vez que me invita y no es la primera vez que coincido con mi amigo Mario Luis. Me da muchísimo gusto que esta tarde la maestra Libertad tome parte de este conversatorio entre amigos, así lo siento. Yo creo que compartimos muchas experiencias a lo largo de nuestra trayectoria profesional y algo que nos ha movido pues justamente es tener una mejor educación, ¿sí? Desde nuestros distintos ámbitos
pues hemos desarrollado esfuerzos y de verdad que me da muchísimo gusto que poner sobre la mesa, ¿no? Todos esos saberes que ustedes tienen, todas esas experiencias, pues esto también abona en mucho, ¿no? A tener un panorama más concreto de lo que es la educación y sobre todo en este tema de participación veracruzana que tiene que ver con la democracia. Entonces sí me gustaría que este último punto, mencionar que la democracia no tiene que ver con únicamente ir a votar, sino tiene que ver con la toma de decisiones. Me parece que a lo largo de este conversatorio se ha mencionado de manera muy reiterada y a partir de ahí podemos recuperar que lo que estamos haciendo al interior de nuestras instituciones nos está llevando hacia formar ciudadanos que tengan esa capacidad de tomar decisiones, que tengan esa sensibilidad frente a problemas que nos aquejan a la sociedad, no nada más a nivel local, sino a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel mundial. A mí me parece algo muy, pues irónicamente, ¿verdad? Estamos hablando de educación y en estos momentos, pues en otra parte del mundo se encuentran enfrentando un conflicto armado y muchos niños no están, vaya, no vamos a decir ni siquiera recibiendo educación, sino que están enfrentando una situación muy dura, muy difícil, que han tenido que dejar sus casas, que han miles de muertos, que tienen que emigrar hacia otros lugares. Entonces, todo esto nos mueve a que esos conflictos que ocurren en otras regiones del mundo, pues llevarlas a nuestras escuelas y que un valor tan importante como es la vida, darle esa importancia que se requiere porque estamos enfrentando una crisis en donde definitivamente escuchamos el número de muertos, escuchamos ayer en el debate aparecía competencia a ver quién daba números más grandes, ¿no? En relación a los muertos. Entonces, estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas humanas. Entonces, dice Isabel Castillo de materiales educativos que tiene que ver mucho con este nuevo modelo educativo, con la nueva escuela mexicana. Ella menciona que cuando problematicemos en las escuelas, lleguemos al grado de la indignación. Y hablando con los maestros en distintos espacios, digo, bueno, ¿qué es lo que a ti te indigna? ¿Qué te indigna como ser humano? A mí me indigna ver a una persona en la calle, en situación de calle, con una cobija toda rota. Ahorita tenemos unas temperaturas muy altas, pero también tenemos temperaturas muy bajas y que se quedan en la calle y que no sabemos cómo va a amanecer o si va a amanecer. O sea, me parece increíble que en pleno siglo XXI pues tengamos este tipo de sociedad tan desigual, porque sí hay que mencionarlo, tenemos una desigualdad social muy grande que no tiene que ver tampoco porque que estemos en contra de la riqueza, sino hay que reconocer que existe una pobreza y es una pobreza extrema en donde la gente ni siquiera tiene casa para vivir. Entonces, este tipo de problemáticas y estos modelos educativos que nos han llevado a ser ciudadanos muy individualistas y hoy justamente la política así la vemos a partir de nuestra individualidad y no pensamos en beneficios colectivos. Entonces, eso en lo personal como maestra, a mí me preocupa. Entonces, desde la posición en la que yo estoy, el trabajar día con día, el generar esa conciencia principalmente en los directores, en los maestros, de tener esa sensibilidad con los alumnos, porque necesitamos un gran cambio en educación. Necesitamos que nuevamente la familia sea cercana a las escuelas.
necesitamos a los padres, necesitamos que se involucren, pero no en el sentido de aspectos económicos que tienen que ver quizá con resolver problemas de infraestructura, sino que realmente se interesen por sus hijos, porque es muy lamentable que muchos niños, debido a la migración, sí, pero también a la indiferencia, es duro reconocerlo, sean abandonados con los vecinos, sean abandonados con familiares y los hijos no tengan esa figura de autoridad que se requiere y que la escuela también necesita para poder formar, para poder caminar de la mano y aspirar a tener una sociedad mucho mejor. Entonces, yo creo que a partir de ahí, a partir de que la democracia es una forma de vida, ¿sí? Verla de esa manera, podemos tomar las mejores decisiones. Entonces, yo quisiera terminar con una frase de Paulo Freire que también está muy presente a lo largo de esta nueva escuela mexicana y que dice así: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que que van a cambiar el mundo. Entonces, tenemos esa gran oportunidad los maestros. Entonces, en el marco del Día del Maestro, pues felicitarlos a todos, reconocer los esfuerzos. No conozco un director que no quiera lo mejor para su escuela. Yo creo que los directores siempre están pensando en tener una mejor escuela, en brindar una mejor educación y eso a mí me da muchísimo gusto, me da mucha satisfacción. Entonces, ojalá centremos los esfuerzos hacia construir una sociedad mucho más democrática y tener una ciudadanía mucho más pensante en los demás, en atender intereses colectivos, no centrarnos en el egoísmo. Yo creo que de eso ya estamos cansados y por eso estamos hoy en día enfrentando los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un gusto muy grande compartir con ustedes un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mariana Cortés Guzmán. Como siempre, mi aprecio hacia usted. Muchas gracias, maestra. Bueno, como comentario final, también le vamos a pedir a la profesora Libertad Martínez Telles que nos realice, pues, su comentario, su análisis sobre el tema, la educación y la democracia. Por favor, maestra, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Pues yo antes que nada agradezco a mis compañeros, al maestro Mario Luis Hernández Mendoza y a la maestra Mariana Cortés, su participación, porque esto a mí me permite conocer mis puntos de vista, conocer los de ellos, ratificar los míos y tener otro abanico de posibilidades, tendencias y horizontes de crecimiento personal y académico, porque como bien han dicho ambos, hemos trabajado a lo largo de muchísimos años. Con la maestra Mariana, pues desde que cursamos la maestría en formación de profesores de educación básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana, y pues en mi querido Mario Luis Hernández Mendoza, haber sido uno de sus peldaños de formación en la licenciatura de educación básica. Y bueno, tener este conocimiento y este panorama de ellos a mí me permite, como yo les decía, un crecimiento. Gracias a la Asociación de Participación Ciudadana por darnos la voz y compartir nuestros pensamientos y sentimientos, por permitirnos dar a conocer nuestros ideales tanto en la educación como en la democracia. Porque si bien es cierto que como maestros tenemos muchas otras plataformas donde podemos darnos a conocer, participación ciudadana no solamente nos lleva en el ámbito educativo, sino en lo social, hacia otras culturas, hacia otros sectores que nos puedan escuchar y que puedan entender el trabajo de un maestro. A veces somos muy criticados precisamente porque no conocen la estructura del sistema educativo nacional, porque no conocen que el maestro, además de sus horas de jornada laboral, se lleva a casa muchas preocupaciones y muchos retos como estos que esta tarde hemos compartido. Y que si bien es cierto, no todos somos iguales, habemos muchos mejores incluso que nosotros, pero creo que todos los maestros, si en algo nos abocamos, es precisamente en eso, en tratar de mejorar esta calidad educativa de la cual nosotros formamos parte. Considero que este tipo de conferencias nos da una referencia para buscar más
y mejores estrategias y llevar a nuestras aulas y a nuestras realidades y formarles como personas a nuestros alumnos que sean capaces de vivir en una sociedad justa y democrática. De este modo, ellos podrán estar mejor formados para un futuro que, si bien es incierto, como ya dijimos, si bien no estamos dejando un mundo mejor, pero podemos lograr y rescatarlo y hacer muchas cosas todavía por él. Y entonces ellos tendrían una certeza y una seguridad que, de acuerdo a sus acciones y formas de convivir, este mundo se puede mejorar. Ocupémonos, esa es mi reflexión final, pues, de trabajar desde nuestra trinchera, nuestro entorno y nuestras realidades en comunidades de aprendizaje de forma propositiva y asertiva para hacer un mundo más democrático, más justo, generoso y, sobre todo, que tenga muchos, muchos años, aunque nosotros ya no estemos, que sea un mundo mejor para los que se queden. Muchas gracias. Gracias, maestra Libertad Martínez Telles. En verdad, ha sido un gusto conocerla y escucharla con ese pensamiento humanista que escuché, sobre todo en favor de la educación. Muchas gracias, maestra, muy amable. Bueno, también le pido a mi gran amigo, no puedo decir otra palabra, pero la estoy pensando, de mi hermano Amigos, Mario amigos, Luis, como siempre, un buen amigo, un buen hermano, Mario Luis Hernández Mendoza, que nos realice su comentario final sobre el tema educación y democracia. Por favor, Mario. Bueno, yo primero quiero agradecerte a ti estos espacios, que sean muchos, muchos más en todas las plataformas, no solamente para nosotros, sino para también para jóvenes también que vienen creciendo. Estos jóvenes con ideales, maestros jóvenes, ¿no? Cuando nosotros empezamos hace 20 años, tienen nuevas y grandes ideas para mejorar en la educación. También te invito a que algún día también puedas compartir con estos jóvenes maestros y sus ideas para un mundo mejor, ¿no? Y agradecer la presencia de dos grandes amigas queridas de hace muchos años, muy inteligentes también. En verdad, creo que a veces estar a su lado, pues sabemos que nos van a aportar grandes y valiosas ideas. Gracias, Mariana, gracias, Liber, por permitirme compartir con ustedes estos pensamientos. Y bueno, ¿qué podemos decir que no hayan dicho ella? El reto educativo es muy grande, eh, pero sabemos que el sistema educativo, los maestros, podemos transformar muchas cosas. Desde que en 1920 y tantos se creó la Secretaría de Educación Pública, nuestra escuela se creó en 1918, un 28 de agosto de 1918, pues, y anteriormente había muchos retos educativos. Hemos sentado las bases de las sociedades. Hay unas sociedades cada vez más justas, cada vez más libres, y si vamos a reflexionar, hemos visto transformaciones desde el voto de la mujer, las participaciones de los grupos sociales, la emancipación de los pueblos indígenas por salir cada día más adelante, por la lucha de las mujeres por seguir teniendo voz y voto cada vez más fuerte, más igualitario. Y ahora los nuevos alumnos y los nuevos niños que cada día más jóvenes se ven partícipes en estas cuestiones democráticas, no solamente políticas, como te dije hace rato, sino en todos los ámbitos culturales sociales, culturales de nuestro país. Y ese reto, yo creo que la educación es el pilar de todo pueblo. La educación, junto con las familias, somos las partes fundamentales e importantes de lograr que los desafíos de las sociedades se vayan construyendo poco a poco. Y nosotros, como sociedad y como maestros, somos la pauta para lograrlo. Seguir invitando a los padres de familia a confiar en las escuelas, en volver a respetar al maestro, porque es algo importante. Los respetos se tiene que dar, y hemos visto que se están perdiendo en algunas situaciones. También invitar a los maestros también a ser cada día más justos, y no dejar a un lado los proyectos educativos que decía hace rato Mariana Eliber, ¿no? Tenemos un plan de estudios que debemos tomarlo como propio y tratar de fomentar nuevas comunidades de aprendizaje. Y bueno, yo seguir invitando también a la sociedad civil, a las organizaciones civiles como la tuya, a sumarse a este esfuerzo educativo, Jorge, invitar cada día más a la sociedad a que participen activamente en nuestras escuelas. Siempre te he dicho, las escuelas están abiertas y ustedes se acercan también a nosotros, y podemos tener una nueva sociedad
en donde los conflictos y los problemas que hay ahorita se vean menguados, ¿no? No podemos decir que muchas cosas se puedan resolver, pero cuando menos se puedan componer. Y podemos dejarle a nuestras sociedades que tenemos ahora vigentes un mundo mejor. Dijera Liber que sea por muchos, 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 muchos años más un planeta con estos seres vivos que tenemos, pero principalmente con seres humanos responsables, seres humanos que amen a la naturaleza y seres humanos que podamos transformarla para un mundo mejor. Y bueno, pues yo agradecerte de nueva cuenta también a la licenciada Liz, que se encuentra atrás de cámara, que quiero agradecer su invitación, porque ella siempre ha sido, aunque está atrás de todo esto, ella siempre ha sido la que nos ha movido para que estemos aquí presentes, Jorge. Y pues un saludo a la participación veracruzana y seguir luchando por un mundo mejor. Muchísimas gracias a todos. Gracias, mi maestro Mario Luis Hernández Mendoza, muchísimas gracias. Gracias a estos tres ilustrísimos mentores de muchas generaciones. Y la verdad, para mí ha sido un honor, un gusto estar participando como moderador y agradecerle también pues a Participación Veracruzana. Y yo me quedo con algo muy interesante. La escuela democrática es aquella que fomenta la toma de decisiones, prioriza el bienestar de los niños y de las comunidades educativas, respeta a todas las personas que forman parte de ella y defiende los valores democráticos humanistas que buscan el equilibrio entre el individuo y la comunidad. Muchísimas gracias, mis ilustrísimos maestros que están dejando huella en la educación en el estado de Veracruz. Muchísimas gracias. Y bueno, en nombre del Comité de Asociación Política Participación Veracruzana, les agradecemos mucho y a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias en esta conferencia Educación y Democracia. Muchísimas gracias, mi nombre es Jorge Vélez y los espero en otra próxima conferencia que estoy seguro que va a ser de mucha información como la que acabamos de tener por medio de gente que está dejando huella en nuestro estado de Veracruz. Muy buenas noches. Muchas gracias.